¿Cómo están, alumnos del nivel D? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy nuestro séptimo tema y vamos a hacer una introducción a la comprensión lectora. Bueno, ¿quién de ustedes no ha leído un libro, una historieta, periódico, noticias o algún texto, ¿no? Sin embargo, muchas veces no logramos procesar la información, no entendemos bien de qué se trata el tema, cuál es la idea principal, qué nos ha querido decir el autor, o la excusa de repente más típica, ¿no? Esa parte no está en la lectura. Lo que pasa es que la comprensión lectora no solamente es leer, sino también tiene otras pautas que lo vamos a analizar el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir de que la comprensión lectora es una herramienta que te va a ayudar a entender o comprender un texto. Ahora, a medida que uno lee, se va formando un hábito de lectura. Mediante este hábito vas a obtener la información, vas a predecir el texto y también lo vas a inferir, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, existen ciertas estrategias que nos permiten mejorar nuestra comprensión lectora. Además, también hay modelos de la comprensión, que son los factores que nos rodean. También mediante la comprensión lectora vamos a interpretar textos dependiendo de la calidad, ¿no? del texto que estemos leyendo. Y además vamos a formar niveles de comprensión. Pero lo que pasa es que yo soy bruto, como muchos me han dicho, ¿no? Cuando leen. No es que uno sea bruto, porque no existe eso. El nivel de comprensión lectora se va formando desde la primaria inicial hasta secundaria, de acuerdo a tu edad mental, de acuerdo al grado que tú llevas, van a haber niveles de comprensión lectora, ¿no? Y ya pues cuando llegues a quinto de secundaria vas a poder realizar otros tipos de lectura. Vamos a ver cuáles son los hábitos para adquirir una buena comprensión lectora. Para tener una buena comprensión de la lectura que voy a leer, primero debo de obtener información, saber de qué se trata el tema, ¿no? Por ejemplo, de repente si algún profesor te escribe o te dice, léete tal obra, como que te va a contar un poco acerca de la información, de qué se trata, ¿no? Para que tú puedas saber lo que vas a leer. Ahora, también vamos a poder predecir e inferir el texto. En este caso, en la predicción podemos nosotros tener la capacidad de adelantarnos un poquito y saber qué podría ocurrir mediante la formulación de preguntas, como vemos acá, ¿no? Miren la expresión de esta persona. Está leyendo un libro y se hace varias preguntas. También vamos a inferir, es decir, vamos a extraer toda la información que nosotros hemos obtenido a partir de los textos que vamos a leer. Ahora, ¿qué factores están relacionados con el lector? En primer lugar, tenemos la edad del lector, que eso va a facilitar el nivel de comprensión, ¿no? El momento de la lectura, que va a condicionar tu disponibilidad, el contexto o el lugar donde te encuentras, la finalidad que tienes tú para aprender, ¿no? Existen varias finalidades, y también el nivel académico y cultural. Por ejemplo, usualmente un niño en la época inicial no le vas a dar pues a que se lea una obra de Mario Vargas Llosa, no sería ilógico. Por eso es que dice que la edad del lector influye. En esta edad generalmente se les da pues pequeños cuentos, poemas, algunas se las puede hasta memorizar, y a medida que va creciendo, por ejemplo para el nivel primaria, tenemos lecturas muy bonitas como Platero y yo, Mi planta en Naranja Lima, Juan Salvador Gaviota, cuentos infantiles que se podría entender, ¿no? Y en la adolescencia ya los textos van variando un poco, ¿no? La calidad. Por ejemplo, y en secundaria se les manda a leer obras literarias. También tenemos el momento de la lectura, ¿no? En ese momento es indispensable para mí escoger pues un tiempo adecuado. No me voy a poner a leer justamente a la hora de almuerzo o mirando televisión. Lo que sí muchos suelen hacer es de repente escuchar música o simplemente no escucharla,
Y bueno, el momento te va a predisponer. Igual con el ambiente en el cual donde tú estás haciendo tu lectura. Es bueno escoger un ambiente que sea cálido, agradable. Puede ser tu cuarto, puede ser la sala, puede ser un parque, de repente tirado en el piso, no importa, la cosa es que tú te sientas cómodo. Tenemos también la finalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué lees? ¿Será por ocio o por diversión? Como he escuchado muchos alumnos que lo hacen, ¿no? Que les gusta leer sin necesidad de que el profesor le haya dejado la tarea. O de repente lo haces por aprendizaje. Incluso cuando tú buscas algún artículo por el internet, ya estás aplicando la lectura al aprendizaje. O de repente estás buscando información, una información nueva quizá, o para cumplir una tarea. Y finalmente tenemos el nivel académico, ¿no? Y cultural, en el cual influye la madurez, la actitud y la disposición. ¿Por qué la madurez? Porque incluso para leer hay que tener cierta calidad de madurez. Si leo pues una obra donde de repente habla acerca de la muerte de una persona, creo que sería lógico que me mate de la risa, ¿no? Porque son sentimientos que no tendrían coherencia. Igual la actitud, por ejemplo, acá en este cuadro podemos ver que los chicos tienen una actitud positiva, ya que incluso han cogido un lugar, que en este caso sería el suelo, para poder intercambiar diferentes ideas. Ahora, ¿qué estrategias debes tener tú para lograr una buena comprensión lectora? En primer lugar está la traducción, es decir, tienes que extraer tanto el contenido, es decir, la parte literal, como el valor del texto. Por ejemplo, las moralejas es un buen contenido de valor que se encuentra generalmente en las fábulas, ¿no? Toda fábula tiene una moraleja. O un cuento, un fragmento de un cuento presenta un valor y un contenido. ¿Dónde se hizo? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué fue lo que sucedió? Y también el valor. Tomar apuntes. Mediante estos apuntes vas a extraer todas las ideas que has adquirido y al final podrías hacer un resumen para extraer todos tus conocimientos. Ahora, en cuanto a la interpretación textual, todos los puntos que estoy tocando están en el mapa conceptual, los estoy desglosando. La interpretación de un texto va a depender de 4 factores. Primero está la intratextualidad, es decir, que vas a relacionar el texto que tú lees con el autor. Generalmente, los autores cuando escriben experiencias que han vivido o que les hubiera gustado vivir, ¿no? A no ser pues que sea una obra de fantasía, ¿no? Luego tenemos la extratextualidad, es decir, tú identificas ese texto y lo relacionas con otros autores. También tenemos la metatextualidad, es decir, acá ya entra a detallar la crítica, ¿no? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿No estás de acuerdo? Yo lo hubiera cambiado al final, yo creo que mejor hubiera sucedido así o así. Entonces ya entra tu crítica. Y también tenemos la paratextualidad, es decir, que relacionas un texto con otros textos de su periferia actual, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos llegar a interpretar muchos textos. Ahora, ¿en qué consisten los niveles de la comprensión lectora? Hace un momento te dije de que no es que uno no tenga nivel para leer, eso es mentira. Lo que existe quizá es la flojera, ¿no? Pero el nivel de comprensión lectora se va formando. Por ejemplo, en inicial y en primaria se da generalmente una comprensión literal, ¿no? Las preguntas que se les suele dar generalmente responden a lo que está en el papel, ¿no? Lo puedo encontrar ahí. Y tenemos acá las preguntas más comunes. ¿Qué pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuándo sucedió? Etcétera. A partir de los primeros grados de secundaria, estamos hablando hasta sexto grado, primero, segundo, estamos hablando ya de una comprensión inferencial, ¿no? Que te invita a ir un poquito más allá. ¿Qué pasaría si? ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué diferencias encuentras? ¿Qué semejanzas? ¿A qué se refiere? A partir de tercero de secundaria hasta quinto de secundaria ya estamos hablando de una comprensión crítica, es decir, como ya tenemos de repente la capacidad de analizar más a fondo ciertos textos,
podemos responder este tipo de preguntas. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se deduce qué? ¿Se infiere qué? ¿No? Entonces, de esa forma, los niveles de comprensión van a irse desarrollando de acuerdo a la edad que tienes, ¿no? Ahora, ojo, por ejemplo, en un salón o en un colegio, yo puedo tomar la misma lectura, por decir alumnos de primero a quinto, la misma obra, ¿no? Pero la calidad de pregunta que se va a realizar es muy diferente. A un alumno de quinto de secundaria, pues no les voy a poner las mismas preguntas que a un alumno de tercero, segundo, porque eso sería hacer que el nivel de comprensión lectora se estanque. Bien, entonces, después de haber aprendido un poco acerca de todo lo concerniente a la comprensión lectora y que te has dado cuenta que leer no solamente implica agarrar un libro, abrir la página y ¿no? Y ya está, ¿no? Sino que implica mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo, mucha constancia para que podamos asumirlo eso después en el momento de, por ejemplo, realizar un examen de admisión. Bien, entonces vamos a elaborar la sesión número 7. Como tú tienes tu separata a la mano, vas a sacarlo y vamos a empezar el desarrollo. Voy a colocar un poco más acá la cámara y voy a acercarlo. Vamos a ver qué podemos hacer. Ahí está. En la pregunta 1 dice lo siguiente, completar el siguiente esquema. En un texto, bueno, un texto, te cuento, proviene del latín, de la etimología latina textum, que significa tejido. ¿Por qué? Porque justamente todo lo que tú encuentras en un texto es un conjunto de símbolos propios, presenta un lenguaje propio, ¿no? En este caso, en tu idioma, ¿no? Esos son los códigos, porque si yo te digo, por ejemplo, léete, no sé, una obra en chino, en japonés, no lo vas a entender. Por eso se dice que tiene conjuntos de signos y símbolos de un lenguaje propio. Transmiten un mensaje, presentan un sentido y un significado. En pocas palabras, teje ideas. Ahora, gracias al texto, tú vas a lograr dos cosas. Primero vas a entender, es decir, vas a empezar a analizar cuando tú lees. ¿Para qué vas a analizar? Para lograr un mejor aprendizaje en el campo de la lectura. Y esto lo habíamos visto en el mapa. ¿Cómo vas a lograr ese aprendizaje? Mediante la obtención de información. Vas a predecir, es decir, vas a suponer lo que podría pasar y vas a inferir haciendo preguntas y respondiéndote. Luego, cuando tú lees un texto, también vas a llegar a la comprensión. Es decir, vas a empezar a sintetizar ideas, vas a empezar a extraer datos importantes, ¿no? De este texto a partir de una fuente de información, en el cual vas a emplear estrategias, vas a interpretar textos, vas a adquirir niveles de comprensión y vas a formar hábitos de lectura que ya lo hemos visto en las diapositivas. Vamos a desarrollar este texto de acá. Dice, lee los siguientes textos y luego desarrolla lo que se te pide, ¿no? En esta primera parte solamente vamos a ver de qué se trata la lectura o de quién se habla. Por ejemplo, en el texto 1 dice lo siguiente. Con fines metodológicos, los geólogos dividen la historia de la Tierra y esta comprende dos lapsos desiguales llamados evos. El primero de ellos se llama criptozoico, del griego vida oculta, y acaba desde el tiempo de las rocas más antiguas hasta hace unos 700 millones de años. El segundo, el fanerozoico, que significa vida visible, abarca desde el final del criptozoico hasta nuestros días. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál o de qué trata este fragmento? Justamente habla de qué. Ahí está, ¿no? La división de la Tierra. Entonces, como tema podríamos colocar acá división de la Tierra. Ahí está, ¿no? Entonces, de eso se trata. Vamos a leer el texto 2.
Dice lo siguiente: la abstracción no es algo exclusivo de las matemáticas, es una característica de toda ciencia, incluso de toda actividad mental y general. Consecuentemente, la abstracción de los conceptos matemáticos no proporciona por sí misma una descripción del carácter peculiar de la matemática. Las abstracciones de la matemática se distinguen por tres rasgos. En primer lugar, tratan fundamentalmente de las relaciones cuantitativas y formas especiales, abstrayéndolas de todas las demás propiedades de los objetos. En segundo lugar, aparecen en una sucesión de grados de abstracción de las demás ciencias. Finalmente, y esto es obvio, el matemático como tal se mueve casi por completo en el campo de los conceptos abstractos y sus interrelaciones. Mientras el científico de la naturaleza experimenta constantemente para demostrar sus aseveraciones, el matemático solamente emplea razonamiento y cálculo. Y mira, me preguntan acá, ¿de qué habla el texto? Entonces justamente acá podemos encontrar de qué cosa están hablando y acá lo vuelven a repetir, ¿no? Entonces el tema es la abstracción. Vamos a poner acá. Ahí está. Y si gustas puedes ponerle también de la matemática, ¿no? Ay, siempre se me va. La abstracción de la matemática. Que incluso lo comparan con otro tipo de ciencias. Ahí tenemos entonces de lo que habla. Tenemos el tercer texto. Los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura. Tienen hojas perennes, un bonito color verde brillante, que crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Las flores blancas con un delicioso aroma de 8 a 15 flores, con un delicioso aroma de jazmín, se agrupan en la base de las hojas formando un glomérulo floral de 8 a 15 flores. Los frutos que son verdes primero demoran entre 8 y 2 meses para madurar y van pasando del amarillo al rojo escarlata. Por eso esos frutos reciben a veces el nombre de cerezas, ¿no? O cerezos. ¿De qué cosa estamos hablando? Ahí están, ¿no? De los cafetos. O sea, mira, justamente del cafeto o del café habla acerca de las flores, habla acerca de las hojas, habla acerca de los frutos, habla acerca de los tallos y así sucesivamente. Por lo tanto, el conjunto de tallo, flor, hoja, fruto, ¿cómo se le llama? La planta. No está hablando exclusivamente de la planta del cafeto, ¿no? Entonces, eso es lo primero que debemos saber en un texto, saber cuál es el tema. Esta parte de acá lo vas a desarrollar tú. Dice, desarrolla tu habilidad lógica y visual, ¿no? Es como un crucigrama en el cual tú vas a tener que encajar las letras. Pero mira, yo acá te he dado una pista, ¿no? Que es la única, y vas a empezarlo desde las que presentan menos letras hasta las que tienen más. Es decir, todas las que están acá vas a desarrollarlo casi al último, ¿no? Entonces yo acá ya te he puesto una pista, justamente es la que está acá. Entonces, hasta acá hemos hecho nuestro tema número 7. No te olvides, por favor, de entregarme las fotos de tu cuaderno, ya, para poder ir revisándote. Estamos, en tu cuaderno tiene que estar el tema, tiene que estar la separata desarrollada, hay una práctica que es una lectura y finalmente la tarea. Bien chicos, entonces eso ha sido todo por hoy y será hasta la clase número 8. Que tengan muy buen día. Nos vemos. Ya, hija.